filtraba, formaba el ultrafiltrado o la orina primaria, los túbulos secretaban y reabsorbían, y cáliz menor, cáliz mayor, perio renal, uréter, vejiga y uretra excretaban la orina, ¿cierto? Eso es lo que vimos. Nuestro sistema digestivo funciona más o menos igual. Van a haber segmentos o elementos que van a realizar una actividad específica, ¿sí? Una actividad bastante específica, y que de manera complementaria lo que van a generar es básicamente la masticación, el transporte de los alimentos, la digestión, la absorción y la excreta también de residuos de nuestro proceso digestivo. Muy bien. Para esto, lógicamente, están organizados en órganos, segmentos, en un tubo digestivo más glándulas anexas. Así como cumplen funciones, también pueden ser asiento de algunas patologías. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos nosotros una mucosa gástrica con sus famosos pliegues, pero vemos una solución de continuidad, un agujero, un orificio. Eso se conoce como una úlcera gástrica. Una úlcera gástrica que ha atravesado toda la pared, poniendo en riesgo la vida del paciente, porque los jugos gástricos van a salir, que es altamente ácido, te puede generar una peritonitis, y la ruptura también de vasos sanguíneos, un sangrado. O sea que tu vida está en riesgo, lógicamente. Abajo tenemos también mucosa gástrica, pero con una neoformación, que vemos tiene también una zona hueca en la parte central, de aspecto sucio, con bordes irregulares y sobreelevados, y cuyas pliegues mucosos en forma radiada se dirigen hacia el centro. Esto macroscópicamente tiene un aspecto neoplásico maligno. Podríamos estar hablando de un cáncer gástrico. Aquí tenemos la presencia de algunos gérmenes, el famoso Helicobacter pylori, en la mucosa gástrica. ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros de órganos linfoides y hablábamos de los OLT, órgano linfoide terciario, que no eran nódulos básicamente, sino que eran células que por algún estímulo se iban a agrupar para tratar de limitar el daño? Por ejemplo, los procesos crónicos de tipo infeccioso, como una gastritis, como una tuberculosis, procesos inflamatorios, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en la mucosa gástrica en una infección por el Helicobacter pylori que cursa con gastritis crónica, la formación de nódulos linfáticos. Tenemos un pólipo, que es un crecimiento irregular, anormal, de lo que corresponde a la pared de un segmento de nuestro tubo digestivo. O tenemos, por ejemplo, acá el apéndice, que ha sufrido un proceso inflamatorio después de haberse obstruido la luz, tanto que ha originado una perforación del apéndice. Vemos aquí un elemento que está saliendo del apéndice, lo que puede generar una peritonitis incluso, ¿no? Muy bien, entonces, como vemos, muchos segmentos, muchos elementos que componen nuestro tubo digestivo pueden ser asiento también de múltiples patologías. Literalmente estamos hablando de un tubo digestivo. ¿Por qué? Porque se origina en un orificio y termina en otro orificio. La cavidad bucal y el orificio anal. Curiosamente, ambos van a estar recubiertos por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Todo comienza al igual que como termina, en este caso. Pero en ese trayecto de llegar desde la cavidad bucal hasta llegar al ano, la estructura, la capa histológica que más va a variar es la mucosa del tubo digestivo, en especial el epitelio y la lámina propia. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, histológicamente, en términos generales, esto es general, vamos a tener lo siguiente, que nuestro tubo digestivo está conformado histológicamente por 4 capas. La primera, la más superficial, la capa mucosa. Y como toda mucosa, va a estar formada por un epitelio, una lámina propia, y aquí le vamos a agregar
la muscularis mucosae o muscular de la mucosa. Fundamentalmente en nuestro sistema digestivo vamos a tener la participación de músculo liso en términos generales. Habrá la excepción cuando revisemos el esófago, que tiene también componente músculo esquelético. ¿Correcto? Ya lo vamos a ver después. Entonces, dentro de la mucosa, el epitelio va a ser lo que más va a cambiar y lo vamos a ir viendo poco a poco. Luego, la lámina propia va a estar formada por tejido conectivo laxo. Vamos a ver que está ricamente vascularizado, la presencia de glándulas, vasos linfáticos y también de nódulos linfoides. Pero estos nódulos linfoides van a estar dispersos, uno aquí, otro allá, otro más allá, no van a estar juntos. El único lugar de nuestro tubo digestivo en el cual vamos a encontrar nódulos linfoides juntos, unidos, formando placas, ¿es en dónde? Placas de Peyer en el íleo, ¿de acuerdo? Con I, no con H. Escriban correctamente. En el íleon, no es ilion tampoco, íleo. Muy bien. Y la muscular mucosae, que siempre va a ser músculo liso. Y aquí lo curioso es de que las capas del músculo liso, en general, van a estar organizadas en dos niveles. Un nivel interno y un nivel externo, una capa interna y una capa externa. La circular interna y la longitudinal externa. Al contrario del sistema urinario. El sistema urinario era circular externa y circular externa y longitudinal interna. Aquí es al revés. La circular es interna y la longitudinal es externa. Grábense eso muy bien. No se confundan, por favor. Muy bien. Entonces, pasamos de la mucosa a la submucosa. La capa que está debajo de la mucosa. Submucosa. Formado por tejido denso, irregular y fibroelástico. Acuérdense de eso. En términos generales, en la submucosa del tubo digestivo no deberíamos encontrar glándulas. Sin embargo, van a haber dos segmentos del tubo digestivo en el cual sí vamos a encontrar glándulas. En el esófago y en el duodeno. Solamente en estos segmentos, esófago y duodeno, vamos a encontrar glándulas submucosas. ¿De acuerdo? En el resto, no. ¿Qué más vamos a encontrar? Vasos linfáticos, sanguíneos también. Y en la submucosa encontraremos el plexo submucoso o de Meissner. Escríbanlo bien. Meissner, con mayúscula. Estas diapositivas las voy a mejorar, ¿no? Porque están así con muchos errores. Luego tenemos la tercera capa, la capa muscular propia o muscular externa. Nuevamente, músculo liso. En términos generales, todo el tubo digestivo está formado por músculo liso, excepto el esófago, que tiene músculo esquelético y también tiene músculo liso. Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y acá vamos a tener nosotros la presencia de otro plexo, el plexo mioentérico, miomúsculo, entérico intestino, músculo del intestino. Aquí vamos a tener el plexo de Auerbach. ¿De acuerdo? Plexo de Auerbach. Y luego está formada la última capa, la más externa, la serosa o adventicia. Que esto no va a cambiar. ¿Sí? Va a permanecer constante, por eso es que ya ni siquiera hay descripción. Es un epitelio simple plano, formado mesotelio, que tiene tejido conectivo, que es bastante laxo, y por donde pueden llegar algunos filetes nerviosos y capilares sanguíneos. No cambia para nada. Muy bien, vamos al esófago entonces. El esófago es un tubo
¿Sí? Ya lo vimos cuando hablamos de aparato respiratorio, estaba detrás, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos el corte estaba la tráquea y detrás estaba el esófago. Muy bien, es un tubo de 25 centímetros de largo que va desde la parte posterior de lo que es la faringolaringe hasta su unión con el estómago a través del cardias, ¿sí? A través del cardias, una vez que ha atravesado el músculo diafragmal. El esófago ingresa a la cavidad abdominal, atraviesa todo el mediastino posterior, y llega a atravesar el músculo diafragmático a través del hiato esofágico. Pasa y se une a lo que es el estómago a través del esfínter cardíaco. Muy bien. Vamos a ver entonces las capas. Igual tiene 4 capas, pero aquí sí ya comenzamos a detallar a nivel de la mucosa el epitelio. Es un epitelio bastante delgado, mide 0,5 milímetros, medio milímetro de espesor. Está formado por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Plano es igual que decir escamoso, ¿sí? Plano es igual que decir pavimentoso, es lo mismo. Epitelio estratificado, plano, no queratinizado. También habrá algunas células presentadoras de antígenos, las células de lámina. Luego viene la lámina propia, en la cual vamos a encontrar pequeñas glándulas de tipo mucoso, muy cercanos a la parte del cardias, y la presencia de nódulos linfoides que ya lo habíamos detallado. La capa muscular, la muscularis mucosae, corresponde a una capa delgada de músculo liso de disposición longitudinal por lo general. Luego vámonos a la submucosa, tejido conectivo denso, fibroelástico. Aquí vamos a encontrar, como les dije, las glándulas esofágicas propias, así se llaman, glándulas esofágicas propias, que va a tener 2 tipos de células serosas y células mucosas. Por lo tanto, será una glándula de secreción mixta, ¿de acuerdo? ¿Qué va a producir la parte serosa? Pepsinógeno y lisocima. ¿Qué producirá la parte mucosa? Nada. ¿De acuerdo? Y encontramos el plexo submucoso de Meissner. Vámonos a la muscular propia, o también llamada muscular externa. Tiene 2 capas, circular interna y longitudinal externa. Pero aquí viene la diferencia. Dijimos que todo el tubo digestivo tenía músculo liso, excepto el esófago. El esófago también tiene músculo esquelético. El músculo esquelético es voluntario. El músculo liso es involuntario. 2 características completamente distintas. El esófago lo vamos a dividir en 3 partes, en 3 tercios. El tercio superior o proximal, el tercio medio y el tercio inferior o distal. En el tercio proximal o superior vamos a encontrar músculo esquelético, es decir, es voluntario. En el tercio medio, músculo esquelético más músculo liso. Y en el tercio distal o inferior, solamente músculo liso. Eso quiere decir que yo podría controlar los movimientos de mi esófago, porque es músculo esquelético. Es decir, si yo ingresara algún objeto, lo pasaría y lo podría regresar. Lo pasaría y lo podría regresar, teóricamente, porque es músculo esquelético. Y estoy seguro que ustedes habrán visto algún show, que sea en el celular, en el cual hay personas que tienen ese dominio. Ingresa un objeto, lo pasan, lo tienen y lo regresan. No es vomitar. Vomitar es cuando uno ingiere, pasa todo el esófago, llega al estómago y de ahí lo elimina. Lo boto y vomito. Eso no es, yo manejo mi músculo. No, no tiene que ver nada. ¿Ya? ¿Han visto ustedes o conocen a alguno que puede mover todavía sus pabellones auriculares? ¿No? Sí. ¿Tú puedes hacerlo? ¿O conoces? Sí.
es poco frecuente. Todavía tiene dominio sobre sus músculos esqueléticos. Son cualidades que estamos perdiendo porque cada vez lo usamos menos, ¿sí? Y se sabe que en la naturaleza lo que no usas se atrofia. Entonces, eso sucede acá. Podríamos, como les menciono, ingerir y regurgitar los elementos que tuviésemos teóricamente. Muy bien. ¿Cuál es el ritmo del peristaltismo? ¿Cuál es la velocidad a través de la cual va a pasar el bolo alimenticio por el esófago? 50 milímetros por segundo. Esto quiere decir 5 centímetros por segundo. Si el esófago mide 25 centímetros, ¿cuánto tiempo demora en pasar el bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago? 5 segundos. Nada más. ¿Sí? Muy bien. Este es el esófago. Esto es la luz por la que pasa el bolo alimenticio, epitelio estratificado plano no queratinizado con su lámina propia. Aquí hay algunos vestigios de fibras musculares o células musculares lisas, la muscularis mucosae, luego viene la submucosa, luego viene la muscular externa con sus dos capas, circular interna y longitudinal externa. Y por fuera, la adventicia o serosa entendiendo la zona. Lo mismo, aquí tenemos la luz, epitelio estratificado plano no queratinizado, lámina propia, muscularis mucosae, submucosa y muscular externa con su circular interna y su longitudinal externa. Epitelio estratificado plano no queratinizado, lámina propia, muscularis mucosae. Todo esto es la mucosa. Si aquí tengo la mucosa, este es el epitelio, lámina propia y muscularis mucosae, todo esto es la mucosa. ¿Debajo qué hay? Debajo de la mucosa que viene, la submucosa. ¿Qué estoy encontrando acá? Las glándulas esofágicas propias. Glándulas submucosas, que tienen su conducto excretor. Esto atraviesa toda la mucosa y vierte el contenido hacia la luz del esófago. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es? ¿Qué es esto de acá? Músculo. ¿Qué tipo? ¿Estriado qué más? ¿Cardíaco? No, esquelético. No. Tengo el corazón en la boca, mentira, ¿verdad? Es esquelético. ¿Qué es? Músculo estriado esquelético. ¿Por qué? Tiene estrías y múltiples núcleos que se encuentran en la periferia. Músculo esquelético. ¿Y esto? Músculo liso. Pregunta, ¿en dónde estoy? No, en el tercio medio. Del completo. Tercio medio del esófago. El tercio proximal o superior, músculo esquelético. El tercio medio, músculo esquelético más músculo liso. Tercio distal o inferior, solamente músculo liso. Aquí tengo los dos. ¿Estoy en dónde? Tercio medio del esófago. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Aquí sí es completamente músculo liso. Y entre las capas de músculo liso, ¿qué voy a tener? Plexo miohemisférico de Auerbach. ¿De acuerdo? Estoy en la capa muscular externa o muscular propia. Unión gastroesofágica. Unión gastroesofágica. ¿Por qué es importante la unión gastroesofágica? ¿Ven ustedes un cambio del epitelio? Sí, ¿verdad? Brusco. Esófago, epitelio estratificado plano no queratinizado. Esto es estómago, epitelio simple cilíndrico. Completamente diferente. Aquí yo ingreso al estómago. Debe haber un esfínter. El esfínter llamado carnes.
¿Qué sucede si este esfínter no cierra bien y no cumple su función? La acidez del estómago pasa al esófago. Una fibrosis, una agrura que le dice la gente, ¿no? Que me sabe feo la boca, me arde, me quema, parece que me estuvieran acuchillando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es un estímulo negativo. Un estímulo que te va a llevar a ti a modificar. Hay una ley en la naturaleza. El que no se modifica, el que no se adapta, muere. El que no se adapta, muere. Muy bien, entonces, pongámonos en la situación que el ácido pasa del estómago al esófago. El epitelio esofágico no está preparado para recibir acidez. No está preparado. Entonces, este es algo desfavorable a este epitelio. Pero este epitelio sabe, conoce, que más hacia el sur, hay un epitelio que sí puede soportar la acidez del estómago. ¿Cuál? ¿Cuál? No, el estómago no juega, porque el estómago es el que produce la acidez. ¿Quién recibe la acidez del estómago? ¿Qué sigue después del estómago? El intestino delgado, ¿no? ¿Sí? Duodeno, lógicamente, lo recibe. Duodeno, yeyuno, el duodeno mide 25 centímetros, nada más. Duodeno, yeyuno. Entonces, el epitelio intestinal está preparado para recibir la acidez, para poder tolerarlo, manejarlo. Entonces el esófago dice, ajá, sí sabía que hacia el sur hay un epitelio que le hace frente a la acidez. ¿Qué voy a hacer? Adaptarme. Voy a generar un proceso llamado metaplasia. La metaplasia es el reemplazo de un tejido por otro. Entonces cambio mi epitelio estratificado plano, que es pavimentoso, lo cambio por un epitelio intestinal. Metaplasia intestinal. Pero esa es una solución que debe ser momentánea, que no debe perdurar, porque si perdura va a ser negativo. ¿Cómo lo mejoro? Trato, ¿sí? ¿Cuál es la causa de que yo tenga ese reflujo? Si es medicamentoso, si es quirúrgico, lo que sea, pero yo debo tratar esa enfermedad. Si no lo trato, ¿qué va a pasar? El estímulo negativo va a perdurar, va a seguir estimulando ahí, va a comenzar a generar, incluso en el epitelio intestinal, porque ese epitelio intestinal no es de allí, ha llegado allí. Entonces, las células de ese epitelio intestinal van a verse afectadas y va a generar una displasia. Si no lo trato, va a generar muchos más cambios que involucran no solamente la parte celular, sino la parte estructural. Y pasaré a ser una anaplasia, que es básicamente un empujoncito más al cáncer. Si yo no trato esto convenientemente, puedo degenerar en una enfermedad neoplásica maligna. Por eso es la importancia de este segmento, de la unión gastroesofágica. Y siempre ustedes, cuando vean uniones de tejidos, de epitelios, hay que tener mucho cuidado. Sucede también a nivel de lo que es el endocervix y el ectocervix, a nivel de cervix, la vía sexual femenina, ¿no? El aparato sexual femenino, el cáncer de cervix, como han escuchado ustedes. ¿Sí? Muy bien. Estómago, siguiente segmento. Como vemos, es una zona dilatada del tubo digestivo. Se dice que tiene forma de gaita, que tiene forma de jota, lo que ustedes quieran. Su ingreso es el cardias. Tiene un fondo, tiene un cuerpo, que es la mayor cantidad de espacio, y luego tiene una zona terminal en comunicación con el duodeno, que se llama antro pilórico. ¿No? Es como la antesala al ingreso al duodeno. ¿A través de qué? De un esfínter, el esfínter pilórico.
Tiene un volumen que va desde los 50 mililitros cuando nacemos hasta el 1,5 litros cuando somos adultos. Pregunto, ¿cuántos de ustedes son de acá? O sea, de acá en la región de la Florida. ¿Sí? ¿Todos? Ok. ¿Quiénes no son de acá? Los uchimotanos. ¿Sí? ¿Por qué les digo? ¿Por qué les pregunto esto? ¿Por qué? No sé si les pasa a ustedes. Yo cuando voy a visitar a mis padres, me sirven todo lo que no me han dado por el tiempo que no me han visto. ¿Sí? Y en mi casa está prohibido pararse de la mesa mientras no cabes. Lo aprendí de niño y me dura hasta ahora. Y les juro que no son 1.500. De lejos es más. ¿Por qué les digo esto? Nuestro estómago tiene una capacidad de distenderse. Eso es un gran problema. Porque por algunos hábitos que yo tenga, por algunos problemas no resueltos, me puede llevar a la ingesta desmesurada de alimentos, buenos y malos, lo que puede derivar en un proceso de aumento, ganancia de peso, que me puede llevar a un sobrepeso, a una obesidad o a una obesidad mórbida. Y lo cual en nuestra sociedad nos lleva a una nueva moda. En mi tiempo, la moda era la cesárea. Se impuso la moda de la cesárea. La cesárea, ustedes van a estudiar, que es una técnica quirúrgica que está restringida a casos especiales. Ahora se ha comercializado. Bueno, en mi tiempo se comercializó tanto que básicamente era, bueno, mi esposo nació el 24 de diciembre, mi hijo también que nace el 24 de diciembre. Y programaban su cesárea. No, yo no quiero esto, yo no quiero cesárea. Quiero ir a trabajar lo más pronto posible, cesárea. Quiero coordinar mis vacaciones, cesárea. Ay, mi primito nació a tal fecha, o el recuerdo de mi abuela que nazca esa fecha. Cesárea. Innecesario, fue una moda. Ahora la moda va por este lado. Las bandas gástricas, ¿verdad? La famosa banda gástrica, que ahorita se promociona, pero como vender caramelo. Y eso es un complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obesidad mórbida no es sencillo tratar a una persona con obesidad. ¿En qué sentido? Puede ser una persona que por la parte endocrinológica no esté funcionando bien y tú manejas la parte de endocrino y haces sus dosajes, corriges eso y la persona, sumado a un régimen higiénico dietético adecuado, debería volver a su peso más adecuado. El problema es que la mayoría de estos casos, no todos, la mayoría, tienen que ver con la psiquis, el aspecto psicológico. ¿Sí? Muchos lo asocian a problemas no resueltos, de tu niñez, de tu infancia, y que tú cambias eso, ese dolor, esa angustia, por el placer de comer. Porque comer es un placer, es placentero, es uno de los placeres más grandes de la vida, mucho más si somos peruanos. ¿Sí? Mucho más si somos peruanos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando uno no tiene el diagnóstico final de cuál es el motivo de la obesidad mórbida, no lo que debería ser una cirugía de banda gástrica. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es, sí, es cierto, le voy a disminuir el volumen del estómago, pero eso no le va a durar, porque su problema de fondo no ha sido resuelto. Pasan unos meses y la situación va a ser la misma. Ni tan la misma. Obviamente ha habido una ganancia, ¿no? Muy bueno. Pero no se le soluciona el problema al paciente. Y lo principal
el principal foco nuestro, ¿cuál debe ser? ¿Sí? Muy bien. Doctor, en cuanto a la banda gástrica también se puede volver a volver a su tamaño que estaba antes a pesar que hagan el corte. No, porque ya lo sacaste. Lo que pasa, o sea, a ver. El estómago puede distenderse, puede volver a crecer, entre comillas, a aumentar su volumen. Sí, puede recuperar, o sea, no solo recuperar, sino aumentar. De cómo te dejé, poco a poco, como le digo, si no cambio las costumbres, voy a volver a lo mismo. Sí, voy a volver a lo mismo. Y va a generar que mi estómago meramente se distille. Hay tiene que ver mucho con la calidad de la alimentación también. En mis tiempos, y siempre es importante esto porque el aspecto científico ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y de repente ustedes, si comparten todavía tiempo con sus abuelos o sus tíos que son mayores de edad, vean ustedes los pensamientos de ellos. Come fruta, es saludable. Y al día debes de tener tus 5 raciones de fruta. Pregunto, ¿cuál es saludable en la fruta? Hay gente que solamente come fruta y es obesa. Y andan requintando. ¿Por qué? Si yo como solo fruta. ¿Qué es la fruta? Azúcar. Y hay frutas que contienen más azúcar que otras. Cómete una mandarina, que rica. Una concentración de azúcar única. ¿Cuántos de ustedes o sus familiares han ido al mercado modelo o inmediaciones a tomarse un shot de caña de azúcar? Su extracto de caña de azúcar. Anda, tómatelo, te va a poner power, vas a ver cómo, o sea, que sueña. Claro, que sueña por la concentración de azúcar, está volando tu glicemia. Pobre páncreas. Claro que te va a soñar, pero por hiperglicemia. Porque te está haciendo más fuerte. ¿Cuántas veces le han dicho a una persona, tienes el colesterol elevado, no comas huevo? Y si a lo mucho 2 huevos a la semana, y no te coman la yema. No han escuchado eso yo ustedes, ¿verdad? ¿Sí han escuchado? Sí. ¿Qué se recomienda ahora? Cómete 4, 5, 6 huevos al día, no tienes ningún problema. Es una rica proteína, la mejor. Come huevo. ¿Ven cómo ha cambiado la medicina? Es increíble las cosas que han modificado. Y eso tienen que estudiar ustedes. A nosotros nos han educado en la universidad, nos han formado, y en casa nos han formado también de una forma no tan científica. Pero ustedes tienen que cambiar eso. ¿Sí? Miren, cosas que uno puede hacer tratando estos temas de una manera bastante sencilla, ¿no? Hay que entender lo fundamental. Personas dicen, yo como pura verdura, por eso soy una persona sana. Yo no soy ni vaca ni caballo. Necesito tener proteínas, huevo, leche, carne, pescado, pollo, pavo, chancho, pato, todo. Gato, perro. Puede dar algunos chincho. pero es algo complementario. Anda, cómete tu frutado. Soy saludable porque solo como verduras. Soy saludable porque solo como frutas. Un cucarachito en tu... Muy bien, vamos entonces con Una canechín. Ya vimos que el mayor cambio se da a nivel del epitelio, de la mucosa en sí. Miren ustedes ahora el estómago.
Pasamos a otro segmento, ¿verdad? Fijémonos en la mucosa nuevamente. Epitelio. Pasamos de ser un epitelio estratificado plano no queratinizado a ser un epitelio cilíndrico simple. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Estos van a constituir las células de recubrimiento de la superficie que van a producir moco, y es un moco bastante visible. Ahora, miren ustedes, vamos a suponer que esto es la superficie de mi estómago, la superficie interna, ¿de acuerdo? Aquí está el epitelio cilíndrico simple, está recubriendo, ¿ya? Pero de pronto se le ocurre invaginarse, se mete en la lámina propia, se invagina, sale, nuevamente cubre, se invagina, sale, nuevamente cubre, se invagina, sale, ¿de acuerdo? Esas invaginaciones se llaman foviolas o fositas gástricas. Foviolas, no fabiolas. Foviolas o fositas gástricas, ¿de acuerdo? Que están diciendo acá que lo principal es que van a producir moco. Muy bien, pero estas se meten hacia lo que es la lámina propia. En la profundidad de la lámina propia vamos a tener nosotros los elementos glandulares del estómago, ¿sí? Las glándulas gástricas. Y fundamentalmente vamos a tener dos tipos celulares. Las células parietales, o también llamadas oxínticas, que van a producir ácido clorhídrico y van a producir factor intrínseco. Histológicamente son células un poco grandes, con un citoplasma rosado tenue, y se encuentran ubicados más hacia la superficie de la zona glandular. Y las otras células son las células principales o zimógenas, que van a producir pepsinógeno y van a ser muy sensibles a la estimulación del nervio vago, ¿no? Y también de la secretina, que va a generar que secrete más pepsinógeno. Histológicamente son células más pequeñas que las principales y de un citoplasma medio moradito, violáceo. Y van a estar ubicados mayormente en la profundidad de la zona glandular, en la lámina propia. Esta zona de glándulas gástricas se ubica en la lámina propia, ¿de acuerdo? Y luego la muscular de la mucosa van a aparecer también 3 capas de músculo liso, y una de la circular externa es ocasional, generalmente no es apreciable, entonces no hay mucha diferencia. Todo esto es la mucosa. Todo esto es la mucosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cambió o no cambió el epitelio? Sí, epitelio cilíndrico simple, que va a formar una estructura llamada foviola o fosita gástrica, en cuyo fondo, rodeado de lo que es la lámina propia, se encuentra el componente de glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas, representadas por dos tipos de células, parietales, que secretan ácido clorhídrico y, ¿qué más? Factor intrínseco, y las células principales, que secretan pepsinógeno. ¿De acuerdo? Y estas son las estructuras. Miren ustedes, esto es el epitelio de revestimiento y se invagina. Sale, se invagina. Sale, se invagina. Sale, se invagina, y así sucesivamente. ¿Qué está formando? Las fositas gástricas o foviolas, que en la profundidad van a estar los elementos glandulares gástricos, representados por las células parietales y las células principales. Se acabó esto, ¿no? Ahora vamos a ver. Miren, aquí están las fositas gástricas, ¿verdad? Y en la profundidad que se encuentran las glándulas gástricas. Si ustedes prestan atención, miren ustedes, hacia arriba
están las células de un citoplasma claro, rosado, células parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y hacia la profundidad, las células oxínticas, simógenas o principales que producen pépsido. Claro, van a haber también células parietales en la profundidad y células principales también más arriba, pero la mayor población está distribuida de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces vamos a ver esquemáticamente cómo se están distribuidas las células de distintas células, ¿no? Hacia la parte de las fositas gástricas, en la parte más superior, tenemos nosotros las células de recubrimiento, ¿sí? O revestimiento también, recubrimiento o revestimiento. Entre ellas van a haber algunas células regenerativas o también llamadas células madre. Más ya hacia la parte de la glándula gástrica, tenemos la presencia de, en el istmo, en la entrada, células mucosas, gran cantidad de células mucosas. En el cuello comienzan a aparecer predominantemente las células oxínticas o llamadas células parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Más hacia la profundidad, a la base, comienzan a predominar las células principales o simógenas que producen pepsinógenos. Además, tendremos la presencia aislada de algunas células correspondientes al sistema neuroendocrino difuso, el SNED, SNED. Histológicamente les mencionaba, las células grandes con un citoplasma rosado homogéneo son las células parietales, producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y las otras, las más pequeñitas y más moraditas, son las células principales o simógenas que producen pepsinógenos. Aquí está lo mismo, miren ustedes, las más chiquitas moraditas, principales, las más grandes y rosadas, parietales. Aquí se ve mejor. ¿Qué serían estas? Parietales. ¿Y estas? ¿Qué producen estas? Sin miedo. Ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Y qué producen estas? Pepsinógenos. No hay más que ver. El resto de capas, ¿qué va a suceder? En la submucosa, tejido conectivo denso, hay una red vascular y linfática abundante y encontramos el plexo submucoso de Meissner. En la muscular propia o muscular externa, en el estómago, ya no vamos a encontrar solamente 2 capas de músculo liso, vamos a encontrar 3, porque imagínense, el estómago debe tener toda la fuerza necesaria, la contracción, para poder mover y mezclar todos los alimentos con el jugo gástrico. Entonces tiene 3 capas. La oblicua interna, o I, oblicua interna, la circular media y la longitudinal externa. Lo curioso, ¿se acuerdan ustedes de la vejiga? Que tenía también 3 capas. La capa circular media, ¿qué formaba? El esfínter interno de la vejiga, de la uretra, perdón, el esfínter interno de la uretra. Perfecto. Aquí la circular media forma el esfínter pilórico. ¿Qué me queda de esto? Que cuando me hablen de circular media, cuando haya 3 capas, la media es la que forma los esfínteres. Se acabó. Encontramos el plexo de Auerbach entre la circular media y la longitudinal externa. La serosa, pobrecita, sigue siendo serosa. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se llaman estas? Estas invaginaciones, ¿cómo se llaman? Foveolas o fositas gástricas, que tienen su lámina propia y musculares mucosales. Todo esto es la mucosa. Por debajo de la mucosa, ¿qué hay?
su mucosa. Y debajo de su mucosa, la muscular externa o muscular propia, con sus 3 capas en el estómago: oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Miren, oblicua, circular y longitudinal. 3 direcciones de las fibras musculares o de las células musculares. Porque la contracción, al ir en diferentes sentidos, la va a volver más potente. Vamos al intestino delgado ahora. ¿Cuánto tiempo nos queda? 8 minutos. 8 minutos. Avanzamos hasta donde podemos, ¿ya? Muy bien, intestino delgado, ¿correcto? Solamente tengo 7 metros lineales del intestino delgado, no más. Ahí está el duodeno, el yeyuno y el hígado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función principal de nuestro tubo digestivo en este segmento? La absorción de nutrientes. Para eso está el intestino delgado, absorber nutrientes. Y para absorber todos los nutrientes que yo estoy tratando de digerir, metabolizar, son 7 metros lineales, pero la circunferencia de este tubo delgado es más o menos 8 centímetros, 9 centímetros. Entonces imagínense ustedes, 7 por 0,8. Es poco. ¿Sí? Vamos a imaginar que esta mesa es la superficie del intestino delgado. Solamente esta mesa, ¿de acuerdo? Para absorber todo lo que tengo que absorber es poquísimo. Yo necesito más. ¿Ok? Necesito más superficie de absorción. Entonces, el intestino delgado va a decir: muy bien, ¿ahora qué hago? Nada por aquí, nada por allá. ¿Qué hago? Va a planificar lo siguiente. Va a generar 3 modificaciones que le van a permitir incrementar la superficie de absorción. Primera modificación. Muy bien. Tengo esta mesa. Me voy a ir al mercado modelo y voy a traer un fardo de tela, ¿de acuerdo? Completito. Uno para otro. Si yo solamente cubro la mesa con la tela, ¿he aumentado la superficie o no? Porque es lo mismo. No me sirve. Pero se me ocurre algo. ¿Qué pasa si en esta misma distancia agarro la tela y comienzo a generar esto de acá? Como si fuese una especie de acordeón, ¿no? ¿Sí? Hago esto. Y más, y sigo jalando la tela, y sigo jalando la tela. Entonces, ya no solamente voy a cubrir con la tela esta superficie, sino todas estas arrugas. ¿Sí? Todo esto. ¿Aumenté la tela o no? ¿Aumenté la superficie de absorción o no? Esto se llaman vellosidades en el intestino. Primera modificación. Se me ocurre algo. ¿Qué sucede si a estas arrugas, que ya conozco que son vellosidades, ¿no? A estas mismas, a cada una de ellas, le hago lo mismo? Vellosidades más pequeñas para la vellosidad. Microvellosidades. ¿Voy a necesitar más tela o no? ¿Aumento la superficie o no? Sí. Ya van 2. Vellosidades y microvellosidades. Tercero, vamos a imaginar que la mesa yo la puedo comprimir. ¿Sí? ¡Pum! La doblo y voy a tener esto. ¿Sí? Como si fuese la parto. ¡Pim! Listo. Acá. Se redujo el espacio. Puedo tener otra mesa y hago lo mismo. Puedo tener otra mesa y hago lo mismo. Entonces voy a tener 2, 3 o 4 mesas en la misma distancia. Y cada una de esas mesas he hecho lo mismo. ¿Sí? Las vellosidades y las microvellosidades. ¿Aumenté la superficie de absorción o no? 3 modificaciones. La tercera se llama válvula de Kerpen. Vamos a ver de qué se trata. Modificaciones. La primera que habíamos mencionado nosotros, las vellosidades, ¿de acuerdo? Y aquí solamente van a estar involucrados el epitelio con su lámina propia.
¿De acuerdo? Epitelio más lámina propia. Son salientes de la lámina propia, salientes, obviamente lo que he hecho es esto, son evaginaciones, ya no son invaginaciones, sino son evaginaciones, a manera de dedos, por eso son digitaliformes, dedos de guante. En el centro de estos dedos de guante están llenos de lámina propia, en la cual vamos a encontrar vasos sanguíneos, capilares, células inflamatorias libres, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué características tienen estas vellosidades a nivel del intestino? Las vellosidades son más abundantes, hay más cantidad de vellosidades en el duodeno, menos en el yeyuno y mucho menos en el ileo. Otra cosa más, las vellosidades son más gruesas y altas en el duodeno, un poquito más bajitas y delgadas en el yeyuno y mucho más bajitas y más delgadas en el ileo. Es decir, conforme yo avanzo en el intestino delgado, las vellosidades son más cortas y menos numerosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas vellosidades me incrementan la superficie por 10, es decir, simbólicamente. Si yo tenía 1 metro cuadrado de superficie de absorción al iniciar, cuando hago las vellosidades, ¿cuánto tendría? De 1 metro cuadrado, ¿cuánto tendría? Por 10, 10 metros cuadrados. Solamente con las vellosidades, de 1 paso a 10. Ahora vamos, las microvellosidades. Ya ni siquiera toco toda la célula. Solo voy a tocar el lado apical o el borde apical de la célula, la que está en la zona libre. Y a esta zona la voy a modificar y esa modificación va a llamarse microvellosidad. Si yo hago eso, la superficie la voy a incrementar por 20. Es decir, si yo inicialmente tenía 1 metro cuadrado de superficie, hice las vellosidades, llegué a 10 metros cuadrados, hago las microvellosidades, ¿a cuánto debo llegar? 200 metros cuadrados. ¿Sí? Ahora vamos a la tercera modificación, los pliegues circulares o válvulas de Kerpen. Aquí ya no solo voy a tomar el epitelio con su lámina propia, voy a tomar toda la mucosa y la submucosa, 2 de las 4 capas de la pared del tubo digestivo. Mucosa y submucosa. ¿Qué más tenemos? Estas elevaciones semicirculares, llamadas pliegues de Kerpen o válvulas de Kerpen, vamos a encontrarlos desde el duodeno hasta la mitad proximal del íleo. Es decir, no cubre todo el intestino, solamente duodeno, yeyuno y la mitad del íleo. ¿Qué otra cosa más? Que van a ser mucho más notorios, más frecuentes y en mayor número a nivel del yeyuno. Esas características. Otra característica más, me va a aumentar o incrementar la superficie de absorción por 2 y hasta por 3. Recapitulando, si yo partí con 1 metro cuadrado de superficie de absorción, apliqué las vellosidades, ¿cuánto tenía? 10. Apliqué microvellosidades, ¿cuánto tenía? 200. Aplico válvula de Kerpen, ¿cuánto podría tener? De 400 a 600 metros de superficie, cuadrados de superficie de absorción. Por eso se dice que la superficie de absorción del intestino equivale a una cancha de fútbol. Tengo metido en mi cavidad abdominal una cancha de fútbol. ¿Es increíble o no? ¿Sí? Esa es la forma en que trabaja nuestro organismo. Esa es la forma en que se modifica nuestro intestino para poder cumplir la función para la cual ha sido diseñado. Es realmente magnífico, ¿verdad? Es magnífico también pensar, antes de llegar al intestino, cómo el estómago
capaz de crear un ambiente tan ácido, no se perfora. Si es recontra ácido, ¿por qué no se perfora? Porque justamente produce a su vez sustancias que para ella misma generan un ambiente que no afecta a la acidez. Esa acidez al esófago lo destroza, le puede generar hasta cáncer. Al duodeno, si no estuviera capacitado, también, pero no. Cada segmento de nuestro tubo digestivo se adapta, cada segmento se prepara para cumplir las funciones para las cuales ha sido diseñado. Muy bien, jóvenes. ¿Estamos sobre la hora? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿en qué quedamos? La próxima semana terminamos el tema del intestino y le agregamos boca, ¿de acuerdo? Y ahí cerramos con los temas para el examen práctico, que es el día 17. ¿Sí? Así quedamos, ¿verdad? Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? No sé, si sí quedamos o no. A ver, digan ustedes. Por eso, ¿qué más? ¿Quieren dar pasito la próxima semana? ¿O ya no? Sí, debería ser de este tema, de lo que hemos visto hasta ahora. Ya, esa opción es, todavía tenemos que programarla. ¿En qué sentido? Hasta ahorita, con el grupo que viene a continuación, el último grupo, ¿no? Voy a tener que acordar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? De que teniendo ya las 3 notas de todos los grupos, porque yo también enseño 4 grupos el día martes, teniendo de los 8 grupos, obviamente entiendo de que hay algunos que han salido desaprobados en uno o en otro, ¿verdad? Entonces lo que quiero hacer es programar un día examen semanal. Obviamente serían los 3. ¿En qué sentido? Si yo salí muy bajo en el primero, doy el primero. Si salí muy bajo en el segundo, daré el segundo. O si mi nota más baja es del tercero, daré el tercer examen. No les estoy ofreciendo que van a dar los 3 exámenes. Les ofrezco reemplazar una nota, la más baja, con un examen. ¿Sí? Eso es una opción. La otra es, la siguiente semana damos el 4.º examen y se acabó. ¿Qué dicen ustedes? Para mí, los dos. Al contrario, lo primero que les he ofrecido es más trabajo para mí. Voy a tener que venir un día que no me corresponde, generar exámenes, 3 tipos de exámenes diferentes, que no se parezcan a los que han dado, lógicamente. Es más trabajo, pero es un compromiso que yo asumiría para poder mejorar un poco las notas que tienen. Si no, damos el 4.º examen y no pasa nada. No habría ningún problema. A ver, se ponen de acuerdo y delegada, usted me dice.